Damas y caballeros, prepárense para escuchar la nueva estrategia por parte de Estados Unidos para frenar el tema de la inmigración. Pero esta es una muy diferente a las anteriores porque aparentemente el gobierno estadounidense no ha tenido una mejor idea que empezar a mandar a sus deportados a Ucrania. Así como lo acaban de escuchar, empezar a enviar a los deportados a una zona de guerra que está en este momento en un conflicto armado contra Rusia. Un escenario que ya empieza a desatar el furor y sobre todo las críticas contra la administración estadounidense. Dicho sea de paso, mientras estamos diciendo esto, el diferente escenario que se vive, por ejemplo, de los estadounidenses que empezaron a trabajar también el envío de diferentes deportados a El Salvador, ha empezado a colmar los titulares de diferentes ONGs, del Human Rights Watch, por ejemplo, que estamos hablando también de diferentes departamentos de la ONU, porque resulta que de repente han empezado a desaparecer venezolanos que se suponía habían sido deportados de Estados Unidos y enviados a El Salvador, pero que nadie sabe dónde están. Imagínense lo que va a suceder si se termina haciendo esto con un país que en este momento está en guerra con Rusia. Y es que así como lo acaban de escuchar, a pesar de que, como hemos dicho en este momento, diferentes ONGs, institutos están preocupados y de hecho las autoridades empiezan a hacerse los locos y no responden dónde es el paradero, dónde están todos los detenidos y poner fin a la detención en este escenario en el que, por ejemplo, todos ellos quedan incomunicados y no se sabe dónde rayos están, ha empezado a levantar sospechas. Algunos han ido más allá acusando que esto incluso es una mafia de tráfico de órganos y bueno, una situación que ha empezado a caer en una sombra gigantesca sobre la administración estadounidense. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el 15 de marzo el gobierno estadounidense envió a 238 venezolanos a El Salvador, donde fueron inmediatamente transferidos al centro de confinamiento de terrorismo, una megacárcel conocida por sus condiciones abusivas. Desde entonces, muchos permanecen incomunicados y no se saben dónde están algunos de ellos. No se ha confirmado su paradero y se habla de algunos casos muy emblemáticos que han sucedido no hace mucho, donde de hecho el propio gobierno estadounidense ha reconocido que bueno, no saben dónde están algunos de los venezolanos, algunos de los inmigrantes que han terminado supuestamente enviados a El Salvador, pero que al final nunca aparecieron. Bueno, ahora imagínense, como hemos dicho al inicio, si esto también sucede con Ucrania. Sí, Estados Unidos le ha pedido a finales de enero, o sea que esto recién se está destapando, a Ucrania que recibiera vuelos con ciudadanos de terceros países que Washington quería deportar. Esto ha sido revelado en este instante por el diario The Washington Post, que ha tenido acceso a documentos relacionados con este asunto. La solicitud revela el alcance del interés de la administración de Donald Trump por acelerar las expulsiones de extranjeros del país como parte de su promesa electoral de eliminar la migración y de reducir el número de indocumentados. Según The Washington Post, la petición fue transmitida por un alto diplomático estadounidense que pedía poner fin a esta situación enviando ciudadanos de terceras naciones a Ucrania, pese a que el país se encuentra sumido en una guerra con Rusia y que realiza un operativo de este tipo. Evidentemente iba a presentar problemas primero logísticos ante la ausencia de aeropuertos ucranianos en funcionamiento, así como una situación de inhumanidad ya sin precedentes. El diario no ha podido saber la reacción de Kiev, la respuesta por parte de la administración de Volodymyr Zelensky, pero afirma que no hay indicios de que las instancias más altas del gobierno ucraniano llegaran a considerar esta propuesta. El ejecutivo de Donald Trump ha echado mano entonces de métodos bastante complicados y controvertidos para deportar indocumentados de Estados Unidos, incluyendo vuelos que transportaron a ciudadanos venezolanos hasta El Salvador, donde fueron internados, como hemos dicho, en nuestros centros de confinamiento de terrorismo. Washington ha enviado vuelos con ciudadanos de terceros países a otros estados como Costa Rica, Panamá, Ruanda o Uzbekistán, y según muestran documentos a los que tuvo acceso The Washington Post, ha realizado peticiones de este tipo a países como incluso Georgia. De hecho, el propio Washington Post ha asegurado que el objetivo de Trump sería sumar 1 millón de deportaciones en todo el 2025,
lo que supondría una cifra récord de expulsiones en la historia de Estados Unidos. Así que esto es triste decirlo, pero mientras algunas ONGs intentan frenar lo que está sucediendo o saber dónde están los detenidos, básicamente el gobierno norteamericano ni siquiera se preocupa dónde mandarlos, simplemente intenta que ya todos salgan del propio territorio estadounidense. Así que esta situación donde, por ejemplo, salía Bukele a decir que El Salvador era el único país en los ojos de Estados Unidos a la hora de hablar pues del tema carcelario, pues ya sabemos que no es para nada cierto. Y en este caso se sigue investigando ya no solamente al gobierno de Trump, sino también al de Bukele. Ahora, es muy importante comentar esto. Resulta que se acaba de filtrar los detalles del acuerdo de los recursos naturales. Esto que habíamos comentado hace unos días, ¿no? Que se había firmado y que muchos decían que, bueno, finalmente Zelensky había vendido el país a Estados Unidos. Bueno, pues nos da matices todavía más llamativos. Por ejemplo, para que se entienda, se habla de que si el socio ucraniano viola, aunque sea una sola cosa, no va a haber ninguna distribución de recursos y los gestores ucranianos van a perder todos los derechos de voto en la Rada y los comités pertinentes del fondo, así como lo acaban de escuchar. O sea, si Estados Unidos ve que se vulnera algún tipo de condición que se había acordado, bueno, pues Ucrania se queda sin voz y voto. Una situación que ya ha sido catalogada de obviamente abusiva, pero que demuestra que efectivamente Zelensky ha terminado firmando un acuerdo que, oh sorpresa, ¿no? Vamos a hacernos los sorprendidos todos, no beneficia para nada a Ucrania, a pesar de que Zelensky después salió a decir que era un gran acuerdo, que era increíble, que el mejor acuerdo en su historia. Bueno, pues todo esto se ha caído por la borda. Muy importante comentar que se ha demorado en filtrar también estos detalles del acuerdo. El anterior acuerdo, en el que Zelensky no estuvo obviamente de acuerdo, valga la redundancia, y no quiso firmar, de hecho se filtró muy rápido, sobre todo a la prensa, ¿no? Básicamente al día siguiente ya se sabía exactamente lo que contenía, pero este que se firmó, oh sorpresa, duró muchos días sin saberse. Bueno, vamos a hacernos los desentendidos de por qué se demoró tanto en filtrarse. Pero bueno, ahora que lo tenemos, es importante comentar esto. Estados Unidos gozará de una posición de ventaja en la gestión de los fondos de inversiones ucranianos que se creará en el marco del acuerdo sobre los recursos naturales, así como en la participación de proyectos de inversión del país. Esto ha sido informado por el diario ucraniano Selarko Nedeli, que está citando documentos revisados. El documento muestra claramente quién tiene una escalera real de póker en Estados Unidos. Y sí, Estados Unidos espera y Ucrania está obligada. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos puede, el gobierno ucraniano se obliga. El gobierno de Estados Unidos confirma, el gobierno ucraniano debe. Esto es lo que comenta el diario. Y es que según el medio, el Fondo Conjunto Ucraniano-Estadounidense será administrado por un consejo con un número igual de representantes de ambas naciones, pero será asistido por 4 comités, en los que habrá más estadounidenses. Así que sí, todo esto era una mentira. Por ejemplo, para que entendamos, el Comité de Inversiones, responsable de las decisiones de inversión, formado por 3 gestores estadounidenses y 2 gestores ucranianos. Aquí obviamente la última palabra la tiene Estados Unidos. El Comité Administrativo, responsable de la gestión de la administración, formado por 3 directivos estadounidenses y nuevamente 2 ucranianos. Otra vez lo mismo. El Comité de Auditoría, el responsable de contratar a los auditores externos y de contratar y supervisar el consultor de evaluaciones de contribuciones, con 2 gerentes estadounidenses y 2 ucranianos. Bueno, ok, al menos uno de los 3. Y finalmente, el Comité de Búsqueda de Proyectos, encargado de las oportunidades de inversión, o sea, dónde se gasta el dinero, en este caso con ambos gestores, 2 estadounidenses y 2 ucranianos. Así que en el de inversiones y en el administrativo, Estados Unidos tiene la última palabra. Además, existe una serie de cuestiones que, por regla general, serán acordadas exclusivamente por los directivos estadounidenses. Las ganancias obtenidas en el fondo podrán reinvertirse en proyectos de infraestructura o minería, distribuirse también entre los socios, aunque no antes de los 10 años, o destinarse a gastos operativos. Si el socio ucraniano vulnera cualquiera sea una sola cosa, no va a haber ninguna distribución y los gestores ucranianos van a perder todos los derechos de voto. Así como lo acaban de escuchar. Sobre las vulneraciones por parte del socio estadounidense no se ha hecho ninguna mención
ni siquiera por cortesía, termina destacando el medio. Asimismo, los inversores estadounidenses serán los primeros en recibir la información sobre posibles proyectos en el campo de la minería y de la infraestructura. Lo considerarán durante un máximo de 3 meses y solo en caso de rechazo, otros inversores podrán residir este proyecto. Si bien durante 6 meses las condiciones no podrán ser más ventajosas financieramente que las ofrecidas a los estadounidenses, lo mismo se aplica a la compra de productos. O sea, para que se entienda, lo que está diciendo el medio es que el dinero se divide y Estados Unidos lo retira de Ucrania sin pagar un solo impuesto. Y sí, mientras curiosamente las cantidades que va a recibir Ucrania se van a reinvertir, por más pequeñas que sean, en lo que para algunos expertos se considera un escándalo y que demuestra que efectivamente esto, si va a servirle a Ucrania, no creen que sea así, y si va a servirle a Estados Unidos, evidentemente va a tomar incluso muchos años. Finalmente, se empieza a hablar de un escenario complicado, y es que Londres, según dice la administración rusa, ha empezado a liberar su guerra contra precisamente el Kremlin de la mano de Ucrania. Así como lo escuchan, esta es una denuncia que curiosamente llega por el propio diario británico The Telegraph, el que ha informado el día de hoy que el Reino Unido ha empezado a prepararse en secreto para un ataque militar directo de Rusia. Básicamente, lo que ellos dicen es que han llegado a elaborar un plan sobre cómo respondería el gobierno a una declaración de guerra, lo que incluiría búnkeres para proteger al gabinete y a la familia real, así como emisiones de servicio público y almacenamiento de recursos. ¿Cómo están las cosas en realidad? Bueno, pues Moscú ha negado reiteradamente que planee ir más allá de neutralizar la amenaza de su seguridad nacional procedente del régimen ucraniano apoyado por Occidente. Mientras, el ministro en este caso de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha denunciado el día de hoy que es Europa la que está unido bajo la bandera incluso del nazismo y libra una guerra contra Rusia de la mano del régimen de Volodymyr Zelensky. Pero recordemos, Boris Johnson alimentó el conflicto. De hecho, uno de los negociadores ucranianos que participó en las conversaciones de paz en Ucrania, estamos hablando de David Arahamian, que obviamente empezó a tener contactos con Rusia en la primavera del 2022 en Estambul, reveló hace unos 2 años que la presión del entonces primer ministro británico Boris Johnson fue uno de los factores que obligaron a la parte ucraniana a retirarse del proceso de paz en las primeras etapas del conflicto ucraniano. Cuando volvimos de Estambul, Boris Johnson vino a Kiev y dijo que no firmaríamos nada con ellos en absoluto y que nos vamos a la guerra, recordó el negociador. Además, existen paquetes de asistencia que algunos han catalogado como interminables, pero que van a terminar desgastando al propio Reino Unido. El actual primer ministro, Keir Starmer, también insiste en que sigue patrocinando a Kiev con miles de millones de dólares para que actúe, según Lavrov, luchando hasta el último ucraniano. El alto funcionario calificó en marzo su apoyo al régimen de Kiev de inquebrantable y afirmó que en este caso el gobierno va a estar con Ucrania el tiempo que sea necesario. Dicho sea de paso, anunció que le proporcionaría un paquete de ayuda por un valor de más de 2.000 millones de dólares. En abril, los aliados de Ucrania anunciaron una cifra récord de 21.000 millones de euros, unos 23.000 millones de dólares, en ayuda militar adicional para Kiev, de los que el Reino Unido proporciona 4.500 millones de libras, o sea, unos 6.000 millones de dólares. Casi la tercera parte. A todo esto, también es importante comentar que el Reino Unido está asesorando activamente a Kiev sobre estrategias de combate. El año pasado, el medio de comunicación Ukrainskaya Pravda había informado, citando a sus fuentes, que las autoridades británicas habían persuadido a los dirigentes ucranianos para que siguieran adelante con una operación fallida de desembarco en el asalto anfibio de la orilla izquierda del río Dnieper, cerca de la aldea de Krinky, en la región de Jersón. Según dicho informe, Londres convenció a Kiev de que las brigadas de los Marines de las Fuerzas Armadas de Ucrania debían participar en operaciones acuáticas en lugar de combatir en Donbass, pero el plan británico fracasó estrepitosamente, lo cual hizo que los ucranianos empiecen a escucharlos menos
pero a seguir pidiéndoles recursos. Según Putin, los políticos europeos intentan intimidar a su pueblo con la presunta amenaza rusa para mantener su propia posición imperial y su grandeza. Lo único cierto es que, incluso como hemos comentado, medios británicos hablan de que, bueno, en este momento Londres está preparándose para una guerra contra Rusia. La situación es complicada y para algunos no es que se esté preparando, sino que para Londres la guerra contra Rusia empezó en el 2022. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.